Bueno, decía que tengo el honor de presentarte. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Álvaro que haya dispuesto su tiempo para venir a colaborar con este proceso formativo que estamos desarrollando acá en Guatemala. Como les decía, Álvaro Pop-Ac es guatemalteco, maya quechua, autodidacta, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar. Desde hace 15 años trabaja como activista por los derechos de los pueblos indígenas, con el objetivo de concientizar a la comunidad internacional acerca de su situación en lo referido a educación, derechos humanos, sexualidad, salud y ciudadanía. Fundador y responsable del organismo NADEP, institución civil que se ha especializado en el análisis del presupuesto nacional, la promoción del debate sobre la reforma del Estado en sociedades multiculturales y la participación política de los pueblos indígenas. Ha actuado como jefe de la misión indígena de observación electoral el año 1999, 2003, 2007 y 2011. Es columnista de Prensa Libre, miembro del Consejo Académico de la Cátedra UNESCO sobre Comunicación para el Fortalecimiento de la Diversidad Cultural en Guatemala, miembro de ASQUEM. Perfecto. ASQUEM Tejedores, colabora con numerosas ONG, ha sido presidente de la Junta Directiva de Save the Children en Guatemala, directivo de ACIES, miembro del grupo Visión de País, promotor de visión educativa. Bueno, la verdad es que es un largo currículum, una larga trayectoria, y yo mientras voy leyendo acá estoy pensando, pero ¿cómo no hemos invitado todavía a Álvaro Pop a venir a dar clases en los diplomados que tenemos en Chile? Así que seguramente te vamos a invitar en algún momento. Muchas gracias. No, gracias a ti. No sé si así. Muchas gracias. No, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y uno de los temas que se ha vuelto contemporáneo a fuerza de sangre y a fuerza de problemas de Estado ha sido el tema de las diversidades étnico-culturales en el mundo. Hoy por hoy incluso las reformas de Estado se han vuelto obligatorias. Ustedes recordarán, el 11 de septiembre significó realmente una transformación de políticas de seguridad en el mundo, pero nos fijamos poco en las transformaciones que trajeron consigo. Hubo toda una nueva discusión desde el choque de civilizaciones, que fue una de las provocaciones intelectuales que desde la Academia Norteamericana se empezaron a generar. Pero de ahí la reflexión sobre la diversidad adquirió otros tonos. El mundo se vio a sí mismo en varias dimensiones que eran nuevas y que estamos empezando a convivirlas. La primera dimensión es que en realidad somos una aldea muy pequeña. Situaciones, hechos que en este momento pueden estar pasando en el Congo, 10 segundos después los conocemos acá. Y al revés. Es decir, por eso el concepto de aldea global otra vez estamos aprendiendo a usarlo. Pero también descubrimos en el marco de los nuevos flujos de información que somos tremendamente distanciados, pero también tremendamente diversos, que el mundo es diverso, y redescubrimos el concepto de las distancias. Y aquí me parece que especialmente para ustedes que tienen trabajo en temas que van vinculados directamente con la vida humana, con las colectividades, con las definiciones de Estado, el tema de las distancias es fundamental. Porque resulta que de Guatemala, ciudad de Guatemala, a Huehuetenango, habrán 300 kilómetros. 300 kilómetros, que esos 300 kilómetros en Estados Unidos se manejan de una manera, 300 kilómetros en Europa se manejan de otra, 300 kilómetros aquí se manejan de otra. Pero más allá de eso, esos 300 kilómetros se multiplican en términos de conocimiento y en términos de capacidad de comprensión ideológica. Así que la distancia es enorme. Porque la distancia entre nuestros escritorios y la vida de los que van a ser recipientarios de políticas públicas probablemente sea de más de miles de kilómetros. Así que la discusión sobre las distancias es un nuevo concepto que está aterrizando en este momento, antes, después, en
sus acciones y en sus particularidades. Las capacidades de los estados empezaron a repensarse a partir de estas discusiones, de estas realidades. La movilización humana tiene otras connotaciones. Es decir, el siglo XXI lo hemos inaugurado con nuevas y muy serias discusiones, porque la tecnología del siglo XX nos dejó mucha provocación, pero también mucho reconocimiento de nuestras propias ignorancias. Por eso el día de hoy yo no vengo a dar una conferencia magistral, hoy no vengo a dar una clase, sino el día de hoy me he propuesto hacer con ustedes una provocación muy corta porque tenemos muy poco tiempo. Esta presentación dura 3 horas y así que vamos a terminar 12 menos 10, algo así, y lo que quiero y lo que pretendo es que cuando ustedes pasen esa puerta, después de que terminemos la clase, la discusión, el diálogo, el debate que he planteado como una provocación, ustedes salgan con más preguntas de las que entraron. Esa es la idea. Si alguno de ustedes sale diciendo ahora sí entiendo, precisamente no entiende, porque la idea es que salgamos con más preguntas. Así que, aprendiendo a usar este asunto, hacia la cañonera. No, pero quiero usar el puntero. Sí sé un poquito. Miren, esta provocación empiezo planteando ideas que voy a intentar poner en ustedes sobre 3 conceptos, 3 palabras que lamentablemente, conceptualmente, especialmente dentro de los funcionariados, en sociedad civil y en muchos de los que entran en estas discusiones son sinónimos. Absolutamente falso. Estos 3 no son sinónimos. Interculturalidad, multiculturalidad y pueblos indígenas son 3 cosas diferentes, casi totalmente diferentes. Así que cuando escuchamos a un gobierno decir, fíjese que vamos a atender pueblos indígenas, por eso vamos a crear la unidad de interculturalidad, no sabe de lo que está hablando. O luego dice, miren, fíjese que vamos a atender a una comunidad indígena a partir del tema de salud, de nutrición o qué sé yo, y vamos a abrir la dirección de multiculturalidad, no sabe de lo que está diciendo. Por supuesto que cuando dice vamos a abrir, que es muy poco frecuente, pero a veces pasa en nuestros países en América Latina, que dicen, bueno, vamos a abrir una oficina para pueblos indígenas. Ahí sí, efectivamente, es como que saben lo que están diciendo, porque incluso casi no tiene presupuesto, no tiene personal, coberturas, capacidades y demás, y lo dejan como una oficinita que poco a poco se va haciendo lentamente, o muchas veces aceleradamente, sin ninguna capacidad operativa. Pero son 3 cosas diferentes y el día de hoy intentaré provocarles una reflexión diferenciada. Pero además estas 3 cosas, en todos nuestros países de América Latina, acabo de terminar para Naciones Unidas, soy el experto independiente de asuntos indígenas de Naciones Unidas, y acabo de terminar el informe de infancia indígena en Mesoamérica que me han pedido y lo presenté a la asamblea la semana pasada, y sobre infancia, ¿qué tenemos en nuestra? Muchas cosas similares. Infancia y pueblos indígenas, muchas cosas similares. Infancia, salud, seguridad alimentaria, mucho desperdicio. En realidad no necesitamos mucho más recursos, por supuesto que necesitamos recursos. Pero solo uno entra a las oficinas de los estados, de los gobiernos en América Latina y se encuentra toda una serie de recursos mal utilizados. Con la ministra de Educación hace unos años en Guatemala hablábamos de algún mecanismo para usar los vehículos que porque solo se les fue el clutch estaban tirados ahí. Donaciones de 25, 50, el inventario nos llevó a identificar más de 150 vehículos que si mucho tenían 3 años y que o les faltaba una llanta o se les fue el clutch o no tenían frenos y no, era imposible. Entonces le decía, pero ¿por qué no se venden? No, porque se necesita un permiso del Congreso, se necesita no sé qué, se necesita... Miren, es decir, nos hemos creado nuestras propias limitaciones y la capacidad de tener sentido común
es lo que menos tenemos. Por eso yo he visto que grandes desafíos, pero pequeñas inversiones. Estamos hablando de y que además sobrediagnosticados. En el caso del hambre, por ejemplo, vamos a empezar un proyecto de hambre, y no voy a referirme a ninguno en particular y menos del de mi país. Pero vamos a empezar con un diagnóstico. Entonces pagamos $50,000 para que venga alguien y nos venga a decir cómo es que nos estamos muriendo de hambre. Pues ya lo sabemos. Las bolsas solidarias, seguras y lo que ustedes quieran. Y hago de esto porque después vamos a ver en dónde caen estas experiencias. Todas traen productos que la gente no está acostumbrada a comer. Hace unos meses discutíamos con gente de sociedad civil especializada en estos temas y gente de la FAO en Chile, precisamente, que hay muchísimos productos que la gente consume constantemente, que si se favorecería y se empujara desde sus comunidades, 1, se reactivaría la economía, 2, sería de más fácil digestión, 3, se superaría todos los indicadores de limitaciones alimentarias. No, entonces se trae, se consigue, se compra, y el financista del gobierno en alguno de nuestros países de América Latina, porque todos se parecen, es el encargado de proveer y ganar una licitación, y la cosa continúa. Y tenemos instituciones involucradas desde siempre, pero que nunca son invitadas. No, hay que invitar a nuevas. Estuve en San Marcos hace un mes, y quedé impresionado de las nuevas oficinas de los programas para el hambre cero. Impresionado de las instalaciones. Es un edificio precioso, nuevo, grande. Pero ahí estamos invirtiendo. En realidad estamos teniendo grandes desafíos y pequeñas inversiones en toda América Latina. Esto no es solo de aquí, no es solo de allá, es de todos lados. Ahí sí, para acá. Me pasé. Empecemos con un término que es, digamos, básico en la comprensión de estos temas, y es el etnicidad. Y va a ser fundamental va a ser para todo lo que vamos a ver, pero además es fundamental y lamentablemente poco explorado en las discusiones que se tienen de política pública. Esto es especialidad de antropólogos, esto es especialidad de sociólogos, pero no en el tema de políticas públicas, y debería de serlo. Entonces, ¿qué es etnicidad? Porque la discusión de los étnicos, la realidad de pueblos indígenas y de multiculturalidad en nuestros países de América Latina es diversa. Es diversa en el Brasil comparado con Guatemala. Es diferente en la Argentina comparado con Bolivia. Es diferente en Honduras comparado con Costa Rica. En el caso centroamericano, solo un dato: 7 millones de indígenas en América Central, de los cuales 6 están en Guatemala. ¿Qué significa eso? Es una realidad diferente. Los enfoques regionales necesariamente caerían en Guatemala. Pero entonces aparece la política. No, porque recordamos la Capitanía General, entonces no queremos tener nada con Guatemala. No, porque por eso el Parlamento Centroamericano no sirve, y si de Guatemala vienen las cosas, no va a servir en el resto de Centroamérica. O sea, vence la política, pero los datos son contundentes. Regresemos. Etnicidad. El concepto de etnicidad puede ser definido como un sentimiento, y ahí nos quedamos. Etnicidad es un sentimiento. Es tan simple como eso, es el sentimiento. ¿Pero el sentimiento de qué? El sentimiento de adscripción, de identificación, de vinculación a una persona o a un grupo. Es decir, un grupo de personas que tienen una denominación, una historia, origen, mitos, religión y lengua común. Pongámosle atención, por favor, a esto. Lo vamos a pasar rápido porque tenemos poco tiempo, pero la base del tema es que historia, origen, mitos, religión y lengua común definen una etnia. Pero ¿acaso no todos los grupos nos define eso? ¿Acaso a cada uno de nosotros no nos define nuestra historia familiar? ¿Acaso no nos definen nuestras adscripciones? ¿Acaso no tenemos un lenguaje común?
y por lo tanto nos sentimos cómodos. Los hispanos cuando llegan a Estados Unidos se conforman en grupos, incluso viven en los mismos edificios. Hay edificios en Los Ángeles que llegan a tener hasta 2.000, 3.000 gentes. Y uno dice, pero ¿por qué se hacinan? Pero más allá de las necesidades económicas están las facilidades que a partir de esto se necesita. La denominación, la historia, el origen, los mitos, la religión y un lenguaje común. Necesitamos un lenguaje común. Pero además esto es muy natural, muy de todos los humanos. Cuando tenemos 15 años, 14 años, 17 años y nos invitan a la fiesta de 15 años de alguien, o vamos a una fiesta, o vamos a una misa o a un culto, y entramos al lugar, y cuando entramos al lugar, todos, absolutamente todos, japoneses, chinos, españoles, latinoamericanos, se toman sus 5 segundos de parada y hacen su escaneo social. Y entonces toman una decisión. Ese momentito de tomar la decisión ya inicia un proceso de acercamiento de colectividades. Una de las cosas que pasa impresionantemente en Guatemala, pero no solamente en Guatemala, es que una mujer indígena entra a la universidad el primer día, llega además con su traje indígena y hace esto, entra, pone su primer paso y mira. Y en todas las sociedades en donde donde hay un sentimiento generalizado de empatía, todos miran con una sonrisa como dando bienvenida. Pero además hay un lugar en donde hay más sonrisa y ahí es en donde más cómodamente se va a ir. Y lo que pasa con las mujeres indígenas, que son pocas en las universidades guatemaltecas, igualmente en Bolivia, igualmente en el Ecuador, ponen su paso adentro, miran y todos miran a otro lado, incluyendo otros indígenas. Y empezamos la segregación. Pero igual le pasa a alguien que no lo quiere, este jovencito que tal vez o es muy querido o no es nada querido, y entró a esa fiesta, o lo van a ver mucho y le van a sonreír mucho, o no le van a sonreír. Y en el momento en que se sintió cómodo con la esquina izquierda, entonces empezará a caminar a esa esquina. 1 hora, 20 minutos después empieza su recorrido por toda la sala. Esas son las lógicas de la humanidad. Esas son las lógicas de construcción de etnicidad. Ese momentito que usted dio, ese paso, ese es el paso que la humanidad da permanentemente en la construcción de etnicidad. Porque entonces se conforma en grupos, se articula en grupos, basados en estos puntos: historia, origen, mitos, religión y lengua común. Por eso es tan importante la discusión de la historia. Una sociedad que no enfrenta su historia tiene problemas para entender su presente, pero sobre todo limitaciones para planificar su futuro. Porque ¿sobre qué lo va a planificar? No lo va a planificar sobre potencialidades reales, sino sobre supuestos, o peor aún, sobre especulaciones. Por lo tanto, hacer una reflexión hacia atrás es fundamental, y ese es conocimiento de la historia. Yo siempre digo que es imperativo que le enseñemos a nuestras sociedades, y nos pasa en el Asia, nos pasa en el África, que le enseñemos a nuestras sociedades a conocer su historia. Y eso empieza con nosotros. Cuando yo pregunto, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Guayaquil. ¿Y siempre ha sido de Guayaquil? Pues no, parece que mi papá es de no sé dónde y mi mamá es... ¿Y su abuelo? No sé. Es decir, nuestro tiempo de historia personal es poca. Lo digo en Guatemala, le digo, mire, ¿de dónde usted? Ah, mi papá es de la capital, pero siempre ha sido, parece que vino de Toto. ¿Y su mamá? Ah, mi mamá es de Baja Verapaz. ¿Y su abuela? No sé. Es tan corta nuestra historia personal, pero cortísima, si mucho llega a 2 generaciones. Bueno, tal vez 3. Pero me sorprendió cuando fui invitado a Budapest a conocer a George Soros, y hice el recorrido ese famoso en el Danubio, que de hecho no es azul, pero es bellísimo. Y me llevaron a un ex convento que ahora es hotel, en una islita que está en el río, y una casa preciosa que antes había sido un convento. Y entonces pregunté, ¿y antes qué fue? Y me quedé sorprendido con la respuesta. Esta era la casa
del hermano de Atila. Atila el Uno. Los grupos que destruyeron el Imperio Romano. Y cada pedazo de la casa no está recuperada. Uno regresa a la ciudad, es una ciudad que tiene 5.000 años. Cada pedacito. Y se sabe en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la primera cosa que decidieron hacer los alemanes es recuperar su historia. Y empezaron barrio por barrio, casa por casa. Y preguntaban, ¿ustedes de dónde es? Y luego se juntaban las familias de ese barrio y hacían la historia de ese barrio. Y luego la historia de la nación. Porque había que recuperar algo. Y ese algo que recuperaron los alemanes, que hoy Alemania es el poder en el mundo. Recuerden que está sosteniendo la Unión Europea. Es precisamente esto. Un sentimiento. Entonces eres. Entonces soy. Y soy es al final etnicidad. Porque yo traigo consigo todo esto. Una denominación, una historia, un origen, mitos, religión y lengua común. Por eso en mi currículum lo primero que yo pongo es quién soy. Y trato de resumir esto. Por eso digo, yo soy Maya Kerchi. Ahí está mi historia. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Me gusta? ¿No me gusta? No lo sé, pero ese soy. Es eso. Y esta es una construcción que hace la humanidad siempre. Si vamos a cosas un poco más científicas, y lo vamos a pasar rápido porque no nos vamos a quedar en esto, sino en la provocación que les decía, etnia. Y aquí va a aparecer un concepto que después se va a volver determinante en nuestra conversación. Etnia es del griego otra vez, el compartir rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, dichas comunidades excepcionalmente reclaman para sí una estructura política y el dominio del territorio. ¿Saben cuál es la historia étnica más fabulosa que existe? Que más conocen y que ustedes conocen. Que incluso, quizás algunos de ustedes, todos los días lo leen. Pero ¿cuál es la historia? Es la historia del pueblo judío. Que terminó siendo Estado. Y que Guatemala fue el primer país en Naciones Unidas que lo aceptó. Así como ahora Guatemala ha aceptado al pueblo palestino en Naciones Unidas. Y ha dicho, mi voto es a favor del pueblo palestino. Igual, hace más de 50 años, Guatemala dijo, está bien, los judíos son Estado. Pero ¿por qué pusimos a los judíos? Porque al final los judíos tienen todo esto, pero no tenían esto. No tenían territorio. Porque ustedes recuerdan que estaban en la búsqueda de la tierra prometida. Y finalmente consiguieron la tierra prometida. Pero además la historia es bien interesante porque la historia es la historia de un hombre que se convirtió en el primer hereje de su propia causa, de su propia religión. Jesucristo, que era judío, abandonó su religión, construyó una nueva, que además se vuelve una de las religiones políticamente más poderosas en el mundo después de los musulmanes. Pero era judío, incluso circuncidado. Pero en su nueva religión no establece la circuncisión como una cosa que tenga que establecerse como prioridad. Por eso los cristianos no se circuncidan, pero los judíos sí. Y los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías prometido. Y hacen cada año su espera, su ayuno, porque no creen que Jesucristo lo haya sido. Pues esa es la historia. Ese es un pueblo, una nación. Y eso somos todos. Todos somos en alguna vinculación a un pueblo, a una nación, a un sentimiento. A veces los estados nacionales hoy son nación, a veces no, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no necesariamente levantan sentimientos.
porque no necesariamente son procesos y artefactos acabados, son aún faltos de cerrar, de terminar. Junto con este concepto, estamos haciéndolo, insisto, un poco rápido. Quisiera que si tienen preguntas las vayamos guardando. Cuando falten unos 40 minutos vamos a hacer una ronda de participaciones. Luego yo voy a reaccionar y terminamos la presentación. Cultura, que es el otro elemento que en esta discusión y en esta provocación viene. Cultura es usada de muchas formas. Hay muchas comprensiones. Si alguien me dice, mire don Álvaro, fíjese que yo no creo en lo que usted está diciendo porque yo leí que Strauss dice, yo leí que no sé quién dice, que esto es otra cosa. Yo le voy a decir, usted tiene razón. Porque en las ciencias sociales, como ustedes muy bien saben, los conceptos son totalmente cambiantes, dinámicos, pero además diversos. Así que lo que estoy diciendo lo defenderé yo, es mi planteamiento y probablemente comulga con la mayoría de los conceptos, que esa es mi idea, pero probablemente con algunos que ustedes no conozcan dirán no del todo. Y por eso es que hay muchas concepciones, y en esta concepción, por ejemplo, de cultura, voy a recoger 3 y me voy a quedar con una. La primera, el concepto clásico de cultura. El concepto clásico de cultura dice que solo ciertas personas tienen cultura. Son los cultos, lo vimos en nuestros círculos. Miren, el que culto es muy culto, además es sabio. Es que ha leído mucho, es que ha estudiado mucho. Miren, tiene 2 doctorados, una maestría, 3 idiomas, es muy culto. Pero además uno entra a su casa y encuentra libros por todos lados. Es muy culto. Entonces, hay un concepto de cultura manejado a partir de conocimiento y de trabajo intelectual. Ese es un concepto muy popular, pero que no es cultura. Se dice cultura, pero eso no es cultura. Luego, cultura como concepto estético. Miren, este pueblo sí es culto. Me recuerdo hace algunos años yo dirigí un proyecto que se llama ¿Por qué estamos como estamos? Y construimos una exposición como una cancha de fútbol del tamaño de una cancha de fútbol interactiva sobre la historia y la realidad de las relaciones interétnicas en Guatemala. Y esta exposición era interactiva, primero, y segundo, itinerante, o sea que la llevamos a varios lugares del país. Cuando fui a Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de Guatemala, fui con la gerente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, y en esa época, ya hace algunos años, y me dijo, mire qué bueno que traiga eso, porque nosotros hemos perdido nuestra cultura. Antes teníamos teatro, antes teníamos arte, teníamos ópera aquí. Hoy no hay nada, así que ya no tenemos cultura. Qué bueno que por lo menos venga una exposición como la que usted trae. El concepto estético de la cultura, otra vez equivocado. Esa no es cultura. Eso es lo que es arte, es teatro, es expresiones del alma humana reflejados a través de estas maneras, pero eso no es cultura. Probablemente es parte de la cultura, pero no es cultura per se. Entonces, miremos un concepto que trata de englobar todo. Nos vamos a quedar con un concepto más antropológico, es decir, más humano. Y la cultura representa modelos generales de pensamientos y acción del ser humano en tiempo y espacio, en los cuales conceptos como identidad étnica, religión, sexo, género, filosofía y estilo de vida son partes centrales. Un poco complicado. Hagámoslo simple. La cultura es la respuesta a una necesidad, es la respuesta humana a una necesidad. Entonces todos tenemos cultura, absolutamente todos. El campesino analfabeto que está en su aldea y que apenas se relaciona con el resto de la humanidad, tiene cultura, porque la cultura es una respuesta a una necesidad humana. ¿Cualquier respuesta? Sí.
cualquier respuesta. Porque cuando uno tiene una necesidad, a ver, díganme una necesidad, la necesidad de amar. ¿Cómo respondemos a esa necesidad? Es cultura. La necesidad de ir al baño, la manera como respondemos a esa necesidad es cultura. La necesidad de vestirnos, la manera como respondemos a esa necesidad es cultura. Y la cultura es diversa. Yo no he visto aquí en este grupo, a dos personas vestidas igual. No he visto. Pero la necesidad es la misma, porque tampoco he visto aquí a alguien desnudo. Ayer salió que el video más visto en YouTube ayer era la de un muchacho que en el metro de una ciudad de los Estados Unidos salió a bailar y a hacer práctica de judo totalmente desnudo, hasta que llega la policía, lo agarra y se lo lleva. Pero yo no he visto aquí nadie desnudo. Entonces hay una necesidad de vestirse. La necesidad de vestirse es cultura. Es decir, la cultura es la respuesta a una necesidad. ¿La cultura es diversa? Correcto. Porque resulta que cada quien se viste o muy apretado o muy flojo. O le gustan las faldas o no le gustan y le gustan los pantalones. O el pantalón que se convierte en una prenda revolucionaria en el siglo XX porque se convirtió en unisex y además apareció como jeans. Una de las cosas que transformó. Y la otra es la playera, que igualmente se convirtió en unisex, pero además revolucionó la vestimenta en el mundo de Occidente, porque, ojo, resulta que a esa necesidad hay otras culturas en el mundo que no entran como Occidente. El mundo musulmán tiene otras maneras, el mundo indígena tiene otras maneras, pero mantiene la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad es la misma. Es decir, la cultura es la respuesta humana a todas nuestras necesidades. Una vez en París, en un hotel muy lujoso, estaba buscando el baño al lado del restaurante y me dijeron, pues al fondo a la izquierda, como dicen en todos lados, y fui y entro en el baño y, como diría mi hijo, yo quería hacer el 2, pero no había dónde. Lo que vi es que había unos hoyos y unos como agarraderas que sirven para los que tienen limitaciones especiales. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Y resulta que el último grito de la moda, pero más allá de la moda, la tecnología de punta y los estudios de punta para la, ¿cómo se dice?, la evacuación humana, es que tiene que estar así. Entonces dice que el manejo de los músculos, la no sé qué, bueno, yo no soy ni nada, dice que es mucho, es así. Y entonces uno va al Japón y se encuentra con esos baños. Pero es cultura, porque resulta que alguno de nosotros está en su casa y quiere y va, se sienta 45 minutos, tiene sus revistas y esa es cultura. La respuesta humana a las necesidades es cultura. Tiene la necesidad del entretenimiento. Y entonces el teatro, la música, Hollywood, es decir, toda esa construcción es cultura. Tiene necesidad de amar, pero además tiene necesidades sexuales. Y resulta que la manera como se hace el sexo en Rusia, en China, en Bolivia, en Estados Unidos o en Londres va a tener características diferenciadas. No es igual. Alguien me puede decir aquí, yo lo sé, probablemente, pero es así. Los inuits que comparten algunas cosas igual en términos de expresiones culturales, los inuits son los que mal llamados esquimales. Pues los inuits tienen una equivocada fama, que comparten sus hombres y sus mujeres. No es cierto. En los iglús comparten el lecho por el frío. Ya si se desnudan y mano allá, mano acá, eso ya son otros 100 pesos. Pero es una necesidad
nacida de la vida humana, y lo necesita. Entonces, la cultura, que es, en resumen básico y brutal, es toda la respuesta a las necesidades humanas. La necesidad de entretenimiento que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, se ve en el fútbol, por ejemplo. No tienen ningún entretenimiento. Y muchas veces van a los ministerios de cultura o de deportes a pedir su pelota de fútbol. Y entonces ese es lo único que el domingo en la tarde están haciendo todos ahí, juntos. A veces hombres y mujeres jugando fútbol. Eso es todo. Es la respuesta a una necesidad. Eso se hace mucho más sofisticado. Entonces, tan sofisticado que al mejor jugador del mundo lo tenemos aquí. Se están manejando una danza de cerca de 11 millones de euros en todo el asunto. Es decir, se complica. Pero es la respuesta a una necesidad humana, al entretenimiento. Todo el tema de las películas, todo el tema de Hollywood, todo lo que ustedes quieran, es una respuesta. Sin embargo, las respuestas son diferentes. Todas las respuestas son diferentes. En Occidente, una de las cosas más interesantes es que a la necesidad del vestir se suma la necesidad del ego. Yo voy a ser mejor que el otro. Pero si a eso le sumamos, entonces aparece ahí, favorecido por los medios de comunicación, todo el boom de la moda. Se complicó. Sí, se complejizó una necesidad simple, que empezamos con taparrabo y terminamos con pasarelas. Esa es la cultura. Simple. A usted le pregunte, ¿qué es la cultura? Es eso. Entonces, ¿todos tenemos cultura? Todos tenemos cultura. El humano, en esencia, es un productor de cultura, desde pequeño. Desde incluso el vientre de su madre. Empieza a producir maneras. Como leí, me encantó una frase que mandaron por Facebook: la única patada que puede recibir una mujer es del bebé en su vientre. Qué bello. Desde ahí empieza. Y esa dinámica de construcción y producción cultural, dado nuestras características humanas, siempre va a ser diferenciada. Porque la segunda característica esencial del humano es que es diverso. Ni los gemelos son iguales. Ya está probado científicamente, los gemelos no son iguales, no hay dos gentes iguales. Y por eso algunos dicen es que tenía razón la Biblia, al final vamos a hacer un número. Sí, el ADN y todo lo demás, probablemente. Pero el tema es, de esta hoja es el concepto antropológico de cultura, que tiene que ver con todo esto. Identidades, religiones, sexo, género, filosofía, estilos de vida son fundamentales. Y en el tema de la religión es una construcción humana que responde a una necesidad. Uno, la necesidad de superar la soledad. No queremos sentirnos solos, queremos saber que hay alguien allá en algún lado. Y aquí adentro. Es la respuesta humana al querer saber maternalmente que alguien va a responder. Es la respuesta humana a las limitaciones mismas, a la invalidez humana. Esa es la religión. Y su vehículo fundamental es la fe. Pues no se pone a prueba, no se discute, como dirían los obispos y pastores, es que no es tema de discusión. Hay un anuncio aquí en la Roosevelt hace algunos años, no sé si está todavía, que decía, son mandamientos, no son recomendaciones. Pero igual resulta que todas las religiones en el mundo tienen lo mismo. O sea que la pelea entre religiones es de lo más absurdo, porque al final somos respuesta a las necesidades mismas nuestras. Nosotros nos ponemos lentes, trayendo los míos, nos ponemos lentes por una necesidad. Y eso es cultura. ¿Y por qué es cultura? Porque resulta que a algunos nos gusta redondos, otros cuadrados, otros grandes, otros no sé qué, pero la necesidad además, que si es photogray, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Esa es cultura.
¿Todos tienen cultura? Todos tienen cultura. ¿El humano es cultura? El humano es cultura per se. ¿Intercambiamos cultura? Totalmente. ¿No hay culturas únicas? No. ¿No hay culturas puras? No. Más ahora en el mundo de la globalización no hay culturas puras. Todos prestamos un poco de una cosa o de otra. Y lo hemos venido haciendo en los últimos 500 años. Estaba hablando ayer con un investigador y me decía, de la universidad, viene de la Universidad de San Andrés, Saint Andrew, de Petersburgo, de Hamburgo, ¿cómo se llama? En el Reino Unido. Y me dice, la universidad tiene 630 años. Y en esa universidad han pasado reyes, reinas, porque también es la respuesta otra vez del conocimiento. Otra vez el conocimiento y la evolución del conocimiento. Y nos peleamos por el conocimiento. Occidente pasó una época de oscurantismo, en donde el conocimiento se guardó en ciertos lados. Pero mientras que eso pasaba en una parte del mundo, en otras partes del mundo pasaba otra cosa. El desafío es conocer qué estaba pasando en otras partes del mundo. Y no creernos que tenemos las verdades absolutas. Nadie tiene las verdades absolutas. Por eso es equivocado. Cuando llega alguien a su puerta y... Mire, crea que viene el fin del mundo, pero crea. Pero crea esto, no crea cualquier cosa, crea esto. Esa actitud misionera trae consigo una idea. La idea que yo tengo la verdad y usted no, y que quiero convencerlo de que tome mi verdad. Porque usted no solo no tiene la verdad, sino además es ignorante. Esto choca terriblemente con estos conceptos. Choca con la naturaleza humana de producción de cultura. Y por eso el concepto de cultura es tan amplio, porque incluye una filosofía, un género, un sexo, una religión, un planteamiento de identidades étnicas. Ya vimos rápidamente qué eran la etnicidad, y al final todos entramos en los conceptos de etnicidad. Cada persona es percibida como parte de una unidad mayor, un grupo, o en el cual cierta forma de pensar, actuar y de relacionar la vida es predominante. Voy a meterme en ese grupo porque en ese grupo me siento mejor, cuando estamos adentro de nuestras etnicidades. Pero además la vida es a veces perversa, porque nos hace nacer en lugares en donde probablemente no somos los más felices. Entonces resulta que, como decía un afro en Estados Unidos, pero yo Dios, ¿por qué fui negro? Oh, ¿por qué eres indígena? ¿O por qué eres mujer? ¿O por qué eres pobre? O sea, las perversidades de la vida, en donde otra vez vamos a ir viendo que hay denominadores comunes, pero hay elementos diferenciados. Todas las personas pertenecen a una cultura, pero todas las culturas tienen ciertas reglas, porque han construido sus propias reglas. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Y ahí muchas veces se apelan a la religión, apelan a normas. Las culturas, no los estados. Las culturas tienen sus propias reglas. Las culturas tienen sus propios procedimientos, tienen protocolos de vida. Todas las culturas. Porque la cultura es un sistema de ideas y signos, de asociaciones, de pautas de conducta y de comunicación. Esa es una cultura también. Y dijimos y vimos en los conceptos anteriores una palabrita interesantísima que además se ha puesto de moda: la nación. ¿Qué es la nación? Como le preguntaba yo a alguien, mire, ¿en dónde está la nación? Allá enfrente del Parque Central hay un edificio verde grandote. ¿Dónde está la nación? ¿Dónde está la nación? ¿Alguien quiere decirme dónde está la nación? La nación solo está en un lado. La nación está aquí. Esa es la nación. No existe la nación. La nación es un sentimiento. La nación es sentir algo por algo más allá de mí mismo. Porque la nación, dice este autor,
es una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus dirigencias. Esa es una nación. Pero este concepto, en realidad, podemos hacerlo más simple. Y entonces, me encanta este concepto. Por lo simple, porque logró hacer simple una cosa profundamente compleja, como ya vimos. Dice, nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Desmontemos este concepto. Una comunidad política imaginada, una comunidad política. Estamos hablando del poder. Cuando hablamos de política, estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder decidir cosas juntos, de organizarse, de decir, este grupo va a funcionar bajo ciertos procedimientos. Eso es una comunidad política. Como inherentemente limitada, tiene un principio y un fin. Es decir, una nación no puede haber una nación como toda la humanidad, no puede haber. Tiene un fin. La nación más grande, ¿cuál es en el mundo? Los chinos. La China es una nación. Cuando sus atletas estaban ganando medallas, los chinos de las aldeas más lejanas, de sus más de 1.000 millones de gentes, estaban llorando de la felicidad, pero ni siquiera conocían. La capital era como de aquí a ir a la Argentina. Y sin embargo, ¿qué los hacía sentir que ese era su atleta? ¿Qué los hacía sentir que su equipo estaba ganando? Un sentimiento, pero un sentimiento que tiene razones, y esas razones es la historia. Hoy los chinos son quizás la economía más poderosa del mundo. Estamos intentando en la Universidad Rafael Andía abrir el Departamento de Estudios del Asia. El mundo entró, según lo que estoy entendiendo, el mundo entró a una nueva bipolaridad. La nueva bipolaridad es por un lado Estados Unidos y Occidente, y por el otro lado los chinos y todo el Asia. Y el poder económico, cuando los chinos deciden ponerse, empieza la moda de las joyas de oro, se encarece el oro porque todo el oro se lo llevan para allá. Cuando los chinos decidieron hacer su hidroeléctrica, todo el hierro se encareció en el mundo. ¿Por qué? Porque la cantidad de hierro que se llevaron los chinos. Cuando los chinos estornudan, el mundo tiembla. Pero además hay todo un círculo de poder alrededor de ellos, un círculo de influencia. Y empezó el juego del círculo de influencia. ¿Por qué creen una delegación china ahorita en la asamblea de la OEA en la antigua Guatemala la semana pasada? ¿Por qué el presidente chino estaba en México y en América? Porque la tensión y el juego de poder alrededor de la geopolítica ya empezó. Y porque esto es fundamental. Pero además, limitada y soberana. Soberana porque dice, yo decido lo que yo quiero. Esa es soberanía. Y nadie se va a meter conmigo. Porque nuestra gente lo decide. Y en esa situación de construcción de su soberanía y de comunidad política, se construyen símbolos. Y por eso puse esto aquí, porque me llama la atención el hecho de que todos estos símbolos son símbolos de nación. Y por eso están hechos como corazoncitos. Una vez en Alemania me preguntó alguien, ¿qué sentís cuando ves la bandera? Pues la verdad, no sabía qué contestarle, pero ¿qué sentís al ver? ¿Qué significa? Entonces yo le respondí, pero ¿y en tu caso qué sentís cuando ves tu bandera? Yo siento. Porque resulta que mi bandera, que creo que es esta, la de Alemania, cada color tiene que ver con algo que le ha pasado a mi gente. Cada color tiene que ver con algo que le ha pasado a mis padres. Tiene que ver con mis regiones. Es mi bandera. Entonces yo miro la nuestra. Y además se parecen todas las de Centroamérica, o sea que bien podríamos. Solo hay una roja que. Hay una franja roja en la de Costa Rica, ¿no? Pero de ahí
Ahí están, sí. Atrás de mí. Sí. Sí, hay esta y esta que tienen rojo, ¿verdad? Y luego, pero la construcción de los símbolos tiene que recoger historia para que entonces funcione el sentimiento. La nación construye sus propios símbolos. La nación que más se ha estudiado es la mexicana en América Latina. Y tal vez la nación más envidiable. Los mexicanos empiezan con que México primero, México segundo y México tercero. Y la identidad mexicana, según algunos analistas de nación, parte de algunos símbolos que son impresionantes. Símbolos que nunca se pudiese haber creído que iban a servir para eso. Pero el primer símbolo de la identidad mexicana es la Virgen de Guadalupe. Cosas tan increíbles como que evangélicos, mormones, sabatistas, satanistas, lo que sea, la Virgen de Guadalupe. Ateos. Y entonces resulta que cuando es el día de la Virgen de Guadalupe, ¿cuándo es el 12 de diciembre? Durante todo el año los canales de televisión mexicanos se viven peleando, incluso físicamente, económicamente, legalmente. Son colosos que se enfrentan todos los días. Y resulta que el Día de la Virgen Guadalupe tiene transmisión simultánea. ¿Por qué? Porque entendieron que el símbolo de la nación, lo que toca a la gente, es eso. Nos gusta, no nos gusta, a algunos les gustará o no, pero al final la fuerza de la nación. Segundo, su sentimiento de reconocimiento de la cultura ancestral azteca. Eso no quiere decir que no haya racismo en México. En México hay un racismo espantoso a los pueblos indígenas, igual que en Guatemala. Sin embargo, hay un reconocimiento a la cultura esplendorosa de los aztecas. Entonces todo el mundo, por eso es que en muy pocos lugares, como en México, el Estadio Azteca. ¿Cómo le dicen a su selección de fútbol? La selección azteca. Piensen en alguno de sus países, incluyendo Guatemala, a ver si le ponen el estadio maya o la selección maya. Ay, no, qué pena. Ay, no, qué vergüenza. Y el tercer elemento impresionante para los estudiosos en el caso mexicano es su animadversión a la colonia. Es decir, el mexicano no es como el caso de algunos en algunos otros lados de América Latina, la madre patria, ¿verdad? Aunque también lo dicen. Pero la colonia es la colonia. ¿Usted es descendiente después? No, yo soy mexicano. Pero usted no, yo soy mexicano. Pero no tiene un poquito, no, yo soy mexicano. Mire, no, es que soy mexicano. Y soy mestizo, porque predominó en México el mestizaje. En Guatemala, por ejemplo, el mestizaje es mala palabra. Para los indígenas como para los blancos. Entonces, ¿cómo construimos nación? Lo hemos construido de diferente manera, pero además, probablemente en algunos de nuestros estados no hay nación. No hemos terminado de construir la nación. Entonces, el concepto que Anderson está planteando de una comunidad política imaginada parte de la idea de comunidad. ¿Somos comunidad? Es decir, tenemos lo que el anterior pensador ponía como cierto grado de solidaridad. Cuando pasan los terremotos, como el caso de Guatemala pasó un terremoto en San Marcos, cuando pasan los terremotos, las grandes compañías y las familias más ricas dicen, mire, aquí traemos unas chamarritas, unas cobijas, bolsas de agua. Además, en los supermercados, compre su bolsa para los damnificados, y ahí ya viene todo, ¿verdad? Y entonces uno va y compra por $10 una bolsa, y de ahí se va tranquilo de que acaba de hacer la obra de Dios en la tierra. Eso no es un acto de solidaridad. Esa no es solidaridad, eso se llama beneficencia. Pero así funcionan nuestras sociedades. No, cuando tengamos, en vez de servicios militares obligatorios, servicios comunitarios obligatorios,
Todos los muchachitos y muchachitas que tengan 18 años se van, les guste o no, por 2 años a servir a las comunidades. Eso construye nación. Por eso los lugares en donde hay una muy poderosa capacidad de nación tienen servicios militares obligatorios. Tienen servicios civiles obligatorios. Aquí, primero las agarradas. Hay que agarrar indios para que hayan soldados. Después, a ver quién quiere. Aquí no hay nada obligatorio. Casi en América Latina esa posibilidad de construir espacios comunes de solidaridad no existen. Por eso el concepto de nación es mucho más limitado. Y aquí precisamente ponía los lugares en donde las construcciones de nación tienen ejemplos verdaderamente significativos. Y puse 2. Uno, la FIFA. Es impresionante cómo la gente hasta se mata por su equipo de fútbol. Las selecciones nacionales. Por eso el campeonato del mundo es realmente un fenómeno global. Porque trae consigo toda la expresión de la nación. Pero además, permítanme decirle, trae consigo la perversidad del concepto de nación con una religión autodestructiva que se llama el nacionalismo. Y es autodestructiva porque el nacionalismo es el que plantea una disposición extrema que es matar o morir por la patria, que es el concepto del soldado. Pero además se vuelve un fenómeno de masas. La gente ya no piensa. Es el caso que tenemos en el caso de nuestro país, con Belice. Pero además los gobiernos lo explotan, como se está explotando Belice, Bolivia, Chile con Bolivia, Nicaragua con Colombia, en todos lados. Costa Rica con Nicaragua. Además, cuando vienen las elecciones, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué sacan estos conflictos cuando vienen las elecciones? Para subirle el perfil al partido y a los líderes. Miren, nosotros estamos defendiendo la nación. Y entonces la gente dice, sí, porque Belice es nuestro. Bueno, en realidad nunca ha sido nuestro. Entonces, pero nos manejamos bajo esa idea. Y finalmente Naciones Unidas. Esta es la reunión del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes llegan a Naciones Unidas? Los estados. Y sobre todo los estados-nación. Hay un caso bien interesante. Los nórdicos, suecos, finlandeses, noruegos, daneses, los 4, sobre todo suecos y noruegos, hablan sueco y noruego. Cuando uno trata de entender, se da cuenta que al final hablan lo mismo. El sueco y el noruego lo mismo. Entonces, ¿por qué le pusieron sueco y por qué le pusieron noruego? Por razones nacionalistas. No es que hable castellano como el caso de América Latina y en cada, es como que dijéramos, en Cuba se habla el cubano y en Guatemala se habla el guatemalteco y los nicas hablan. No, es al final pequeñas variantes, pero el sentimiento nacionalista hace que precisamente le pongan nombre a su propio idioma, que al final no es otro idioma, es un mismo idioma. Ellos se entienden perfectamente. Pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en general, es la expresión de esas naciones y de esos estados. Vamos a ir rápidamente. Estoy tocando. El concepto de multiculturalidad. Y aquí es muy simple. Después de haber visto los conceptos que son en realidad base para esto, multiculturalidad es la sociedad diversa. Las sociedades son diversas, somos diferentes. Yo siempre empiezo pidiéndoles a cada uno de los participantes que levante su mano y la compare con la mano del otro, de la otra. Compárenla, por favor. Y la respuesta es la siguiente: son manos diferentes. Diferentes en color, diferentes en tamaño,
diferentes en arreglo, diferentes por esto, por lo otro, porque hay más pintado, menos pintado, porque una es de hombre y el otro es de mujer, de diferente forma. Es diversidad. Las sociedades son diversas. ¿Pero por qué son diversas? Porque tenemos múltiples culturas. La cultura es la diversa, porque al final el humano es igual. La cultura nos hace diversos. Entendida la cultura como la respuesta humana a las necesidades, lo que decíamos hace un rato. Si entendemos que la cultura es la respuesta humana a las necesidades y la cultura es diversa, tenemos sociedades multiculturales. ¿Todos somos diversos? Todos somos diversos. Cuando se estudia las sociedades, ¿cuáles sociedades son iguales? ¿Existen dos sociedades iguales? No existen. Algunos creen que, pero existen sociedades puras, con culturas puras, tampoco. Algunos creen que las islas Fuji en el Pacífico podrían ser, digamos, como las más puras, porque han tenido menos influencia, qué sé yo. Pero en realidad no hay sociedades que no tengan influencias, pero sobre todo la multiculturalidad es la realidad de diversidad cultural que hay en cualquier sociedad. Además, aquí en este grupo comemos diferente, tanto en magnitud como en sabor, tenemos gustos diferentes, tenemos tallas diferentes. Resulta que en una familia que tiene un hijo, una hija, papá, mamá, una familia nuclear, no va a decir el jefe de familia, ya sea la mamá o el papá, miren, pantalones para todos y de la misma talla. Tampoco va a decir falda para todos y de la misma talla. Zapatos para todos de la misma talla, el mismo color y el mismo estilo. ¿Por qué? Porque las construcciones culturales son la respuesta a nuestras necesidades y las necesidades son diversas. La cultura es diversa, la sociedad es multicultural. Pero además hay una necesidad fundamental en estas conversaciones que estamos teniendo, y es la de comunicación. En consecuencia se construyeron los idiomas. A la pregunta que me hacen, mire, pero los mayas que construyeron Tikal no son los mayas de ahora. Y permítanme decirles que ya hay un ADN que demuestra que sí. El ADN que demuestra que sí es el idioma. Está científicamente comprobado que para construir un idioma se necesitan más de 1200 años. Y en Guatemala tenemos 21. Con todo lo que necesita un idioma. Es decir, sí son. Los de antes con los de hoy. En realidades socioeconómicas diversas, correcto, pero es. Guatemala es una sociedad multicultural, pero todos los países de donde ustedes vienen son multiculturales. ¿Por qué? Porque tienen respuestas a sus necesidades de manera diversa. Los medios de comunicación como socializadores y creadores de estados de opinión juegan un papel importante en la definición del otro. Aquí viene el otro punto. Y es que cuando sabemos que tenemos una manera de ser, de creer y de responder a nuestras necesidades, descubrimos que hay otros que no son como nosotros. ¿Y ahí qué pasa? Aparece el otro, la otra. Que es bien interesante porque empieza además después de los 10 años, cuando estamos creciendo. Después de los 10 años, más tarde o más temprano, las niñas descubren que hay otro que tiene cosas que ella no tiene. Resulta que más allá de los 10 años, los niños descubren que hay otra que tiene cosas que ellos no tienen. Y en la medida en que van creciendo, los humanos van descubriendo además que hay otros a partir de la cultura. Y a partir de la globalización hemos descubierto que hay otras culturas que no son las nuestras, que comen diferente, que llenan sus necesidades de manera diferente a la que nosotros llenamos las nuestras, y que tienen mecanismos y artefactos de comunicación diferentes a los nuestros, que tienen otros idiomas diferentes a los nuestros. La sociedad guatemalteca toda, en muchos casos, está descubriendo hasta ahora que existen indígenas. Hay un sentimiento además en nuestras sociedades de omnipresencia. Primero nosotros y solo nosotros. Y eso choca con la diversidad humana, porque resulta que hay otros, que hay otras. Y por eso la lucha de las mujeres cuando dicen, insisten en los géneros, hombre-mujer, ella y él, cuando hablan de cada una de las acciones humanas, que a veces choca con la gramática o la fluidez literaria de una frase, pero el tema no es ese. El tema es el reconocimiento de las diversidades.
Porque el mundo tiene que entender que no están solo los hombres. Hay hombres y mujeres. El mundo está empezando a descubrir que hay una otra, que es diferente. Y ese es parte de este desafío de entender primero el uno y después el otro. El uno es uno mismo, de conocerse, y por eso es fundamental el tema de la historia. Multiculturalidad también se ha visto favorecida por factores como el debilitamiento de las fronteras nacionales y la interdependencia creciente entre todos los países del mundo. Uno en la estación central en Nueva York se para y empieza a ver venir, después de que se vació el tren, aquel mundo de gente, y encuentra todos los idiomas del mundo, todos los trajes del mundo, todos los tamaños, estilos y maneras de ser. Y ahí pasa, concentrado en uno solo, la diversidad, porque el humano es diverso y esa es multiculturalidad. Vamos a pasar esto rápido, de todas formas esto se queda con ustedes. Pueblos indígenas. Después de que vimos esto va a ser realmente relativamente fácil, por eso vamos a pasar esto muy pronto. Vamos a ir al concepto de Naciones Unidas, que son estas tres líneas. Pueblos indígenas son los pueblos que viven en una región, desde antes de la llegada de los españoles, franceses, portugueses, ingleses, holandeses, etc. ¿Qué quiere decir esto? Todos los pueblos que vivían antes de las épocas de colonización son los pueblos indígenas. Todos los pueblos que vivían antes de la llegada de los colonizadores son pueblos indígenas. Es simple. En América Latina es la región del mundo en donde más se ha avanzado la discusión conceptual sobre pueblos indígenas y derechos específicos de pueblos indígenas. Luego tenemos tanto América del Norte como Europa Central, y los nuevos en la discusión son los africanos. Y los africanos de una manera muy sencilla, porque resulta que ahora hay pueblos indígenas, entre comillas, que son los que tienen los gobiernos. Y entonces, ¿quiénes son indígenas y quiénes no? ¿Tienen gobierno o no tienen? No, porque al final también hay una connotación de marginalidad en el concepto de pueblos indígenas. Entonces hay pueblos en África que dicen, no, nosotros no somos indígenas. Sí, pero ustedes entran en ese concepto. Sí, pero no queremos ser pueblos indígenas, porque a los indígenas los marginan. Pues sí, si no quieren, no quieren. Pero el tema es que el concepto es muy sencillo. Y en el caso de Guatemala y de América Latina, mucho más sencillo aún, porque es muy claro, cuando llegan los colonizadores, españoles, portugueses, holandeses, en algunos otros casos belgas, en América del Norte franceses, ingleses, pero es clarísimo, todos los pueblos que vivían antes son pueblos indígenas. Es una cultura, una historia, fuertes estas son las características de los pueblos indígenas, pero que además tienen todos los pueblos. Es decir, no es exclusivo de los pueblos indígenas, pero hay una predominancia en el tema de pueblos indígenas, especialmente de los fuertes lazos comunitarios. En Guatemala, reconocidos por los acuerdos de paz, 3 pueblos, y los acuerdos de paz se convirtieron en ley cuando se aprueba la ley marco de los acuerdos de paz. Así que ahora, aquí esto es una definición oficial: mayas, garífunas y xincas. Puse este mapa un poco por lo impresionante de este colorido. Y son idiomas. Además son pueblos, y además que podrían ser pueblos convertidos en nación, como los judíos, porque tienen todas las características, hasta la tragedia. Por eso la discusión ahora sobre el tema de genocidio en Guatemala. Personalmente creo que sí hubo genocidio, porque sí hubo una intencionalidad. La intencionalidad de la discriminación hacia los pueblos indígenas en Guatemala es brutal. Ser indígena en Guatemala es una tragedia, especialmente si eres mujer, especialmente si eres niña, particularmente si eres pobre y vives en el área rural. Interculturalidad. Vimos entonces 2 conceptos que son diferentes: pueblos indígenas y multiculturalidad. Multiculturalidad tiene que ver conmigo, con usted, absolutamente con todos. Interculturalidad también, solo que en el caso de interculturalidad la diferencia es en qué nos parecemos. Multiculturalidad, en qué nos diferenciamos. Interculturalidad, en qué nos parecemos. Y aquí es bien interesante, porque aquí podemos hacer construcciones colectivas juntos. Por
Por eso la nación al final es la producción máxima de la interculturalidad. Por eso los estados deberían de serlo, por eso las políticas públicas deberían de serlas. No importa quién las ejecute, pero el que va a ser servido por una política pública tiene que ser reconocido como diverso, si no, no funciona. ¿Cómo va a funcionar una política pública de salud si van a enviar doctores a las comunidades rurales en donde la gente habla un idioma indígena? ¿Cómo las mujeres, ustedes que en su gran mayoría aquí son mujeres, cómo van a ir a una atención ginecológica con un médico hombre? Además no sabe su idioma. ¿Cómo le harían? No sé. Es absurdo. Absolutamente absurdo. Por eso la necesidad de tener comadronas y demás. Porque entonces, ¿cómo va a ir usted con alguien que pues está bien, es hombre, es médico y podrá ser muy profesional, pero resulta que no le entiende? ¿Cómo le va a recetar? ¿Cómo le va a conversar? ¿Cómo le va a decir lo que siente, lo que no siente? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar una política pública de nutrición si usted no entra a la comprensión de esa cultura, de su diferencia, de lo que le gusta, de lo que come y de lo que no come? Mi primera vez en Ginebra yo fui a buscar una pizza porque uno no sabe ni qué comer, además todo es carísimo, y entonces fui a buscar una pizza y ¡pum! Me topo con Pizza Hut. Dije, ¡qué maravilla! Y fui a pedir una pizza personal. Y cuando comí la pizza es absolutamente diferente. Porque las grandes compañías que quieren ganar plata entienden que tienen que adaptarse a la pertinencia cultural de sus sociedades. Entonces en América Latina la llenan de condimento. Parecemos árabes, le ponemos y chile y esto y demás. Y resulta que allá no. Entonces parecía papel. La otra sorpresa me la llevé en México precisamente. En el periférico fui a buscar algo de comer y otra vez, ¿verdad? Lo primero que uno hace, lo más fácil y lo más barato, y ¡pum! Me meto a McDonald's. Cuando en donde se toma uno la salsa, habían 7 tipos de chile. Es que McDonald's adaptado. ¿Qué es eso? Pertinencia cultural. Entonces, ¿por qué nuestros gobiernos, nuestros funcionarios van a ser terriblemente incapaces de no comprender a la gente que está pagando sus servicios? Y comprender que tiene sus propios ritmos, estilos, y lo que vimos al principio, historia es X, Y y Z. Pertinente el enfoque de la interculturalidad y relaciones de género. Obviamente reconocimiento de que hay mujeres, que hay niñas, y que la cosa no solo se arregla entre hombres. Eso es un asunto de borrachos. Néstor García Canclini, el relativismo cultural, imagina que cada cultura existiendo sin saber nada de las otras, como si el mundo fuera un vasto museo de economías de autosubsistencia, cada una en su vitrina, imperturbable ante la proximidad de otras. Esto no existe. Él es mexicano, García Canclini, yo se los recomiendo. Tiene libros verdaderamente provocadores, algunos me gustan, algunos otros no, pero él provoca esta reflexión sobre las culturas. No hay culturas puras. García Canclini. Esto es interesante. Así limita su igualitarismo a respetar las diferencias, pero olvida que estas diferencias a veces pueden ser consecuencia de la desigualdad. Sí, es que los indígenas y los ladinos en Guatemala, o los indígenas y los mestizos, o los indígenas y los blancos, o los blancos y los ladinos, o los blancos o los mestizos, no somos iguales. Así que cada quien por su lado. Pero nos basamos en la desigualdad. Resulta que ellos viven en la extrema pobreza. Entonces quebremos la desigualdad y basémonos en ejercicios de ciudadanía e igualdad de condiciones. ¿Y qué es ejercicio de ciudadanía? Pongamos un ejemplo que no lo es todo: el voto. El voto de la persona de un residencial con el de un área rural indígena es exactamente el mismo.
Su derecho a la justicia es exactamente el mismo. ¿Por qué? Estas son construcciones de interculturalidad, que obviamente va a reconocer la diferencia, porque en el ejercicio de la justicia, por ejemplo, yo no necesito traductor en mi propia tierra. Yo no debo tener traductor en mi propia tierra. Eso ya sería injusticia. Y ese es el tema en el caso de muchos de nuestros países. Una reflexión sobre Guatemala que no la voy a leer, pero que al final nos quedamos con esto. Estado, gobierno, ¿es posible? Algunas de las experiencias que hemos tenido en los gobiernos en América Latina. Es bien interesante porque las fotos de los indígenas en Guatemala son fotos de extrema pobreza. Pero las fotos en donde hay indígenas con nuevas capacidades, nuevos accesos. En Guatemala, tenemos una región en Guatemala que se llama Quetzaltenango, que es la segunda ciudad, que es el municipio de América Central con mayor cantidad de posgrados fuera de las capitales. Y todos son indígenas, graduados de Europa, de Estados Unidos, todos con doctorados en montones de carreras. Y en Quetzaltenango, la ciudad de más millonarios indígenas en América Central. Pero esa realidad nadie la toma en cuenta como una posibilidad de tendencia, como una posibilidad de rutas y caminos posibles. ¿Por qué? Porque el sinónimo es indígena igual pobre. Don Álvaro, ¿sería usted tan amable de darnos una conferencia sobre qué? Sobre indígenas, sobre pobres, sobre poder local. Como usted es indígena, usted sabe de eso. Bueno, pero ¿por qué no hablamos de política exterior? ¿Por qué no hablamos del fenómeno de China? ¿Por qué no hablamos del fenómeno armamentista? ¿Por qué no hablamos del nuevo pacto de gobernanza? No. ¿Por qué no? Porque usted es indio. Es decir, las construcciones otra vez ideológicas se encasillan y generan este fenómeno que García Canclini empezaba a provocar de los relativismos. ¿Usted es mujer? Venga a hablarnos de género. ¿No es mujer? Sí, pero yo soy además ingeniero eléctrico. Sí, pero usted pase adelante y venga a hablar de mujer. No, pero si yo puedo hablar sobre relativismo espacial, sí, pero como usted es mujer, venga a hablar. Y como es indígena además, venga a hablarnos de las mujeres indígenas y de que cómo comen lo que come el zope. Y esa es la lógica que tenemos que quebrar. Porque al final, otra vez, eso es nuevos procesos de construcción en el ejercicio de la ciudadanía. Todos somos ciudadanos. No sé cuánto tiempo falta, pero si tenemos unos minutos me gustaría escuchar algunas intervenciones. Tenemos 5 minutos. Sí. A ver, cuéntenme. Yo me voy a las 12 menos centavos. Sí, por favor. Gracias por compartir. De hecho, tengo muchas dudas, pero bueno, empiezo rápido a tomar unas reflexiones. En principio me quedó como cierta duda. Quería preguntar tu experiencia con el tema africano, cuando decías que ellos no se asumían como indígenas. Pero Sí. me quedé pensando más bien que ellos están haciendo eso bajo una posición de identidad. Ellos son indígenas. Aunque valdría la pena explicarles que quizás políticamente es importante utilizar ese argumento para algunas cosas, para el tema de política pública. Porque a veces sucede que, te lo digo desde la realidad también de México, porque resulta que la población afro está olvidada completamente. Cuando tú platicas con ellos, en realidad ellos dicen, yo no soy indígena, pero también reniegan un poco de sus raíces negras, porque entonces están en una construcción de identidad. Pero también no hay políticas públicas en México que respalden esa posición de ese grupo afrodescendiente. No la hay, y ellos tampoco, como están en esa identificación de identidad, no la discuten y no la exigen. Apenas hay grupos pequeñitos que están empezando a trabajar. Pero por eso me quedé pensando como en ese tema de que puede ser que bajo la identidad local no se consideren indígenas, pero tal vez para términos políticos es importante que lo mencionen o que lo tengan presente, así como tú lo explicaste. Entonces, esa es una. Otra comentaba también que muchas veces, pues, resulta que a veces hay también sistemas, desafortunadamente los que más gobiernan en el poder, que pues imponen, ¿no? Sistemas políticos, económicos, que transgreden como esas minorías, podría decirse, en el tema cultural, cuando tú decías, ¿por qué no un doctor va a
una comunidad, pero que sepa hablar un idioma, que sepa tal vez, o que sea mujer. Pero el punto acá sería también, ¿por qué entonces no se recogen elementos de la cultura? Porque tiene que ser a la fuerza un doctor y no, por ejemplo, una promotora de salud. Claro, totalmente. O una bandera, ¿no? Entonces también hay que... Totalmente. Y bueno, en general, lo que tú mencionabas, que me pareció genial. Yo también soy indígena maya, y resulta que parece que en la sociedad, y lo digo siendo muy honesta, la sociedad mexicana todavía no está preparada para romper estos como esquemas conceptuales, porque resulta que somos varios indígenas también que hemos ya terminado posgrados, hemos salido, queremos llegar y asumir puestos importantes y no nos dejan porque somos indígenas. Entonces es muy difícil cambiar esos esquemas. Lo que hemos hecho algunas veces es reunirnos entre investigadores indígenas y caminar como bajo otras estrategias, pero es muy triste saber que la misma población, y a veces incluso hay limitaciones de indígenas. O sea, resulta que teníamos a un secretario de pueblos indígenas, que es indígena obviamente, pero tú llegas y le entregas un argumento y dice, no, prefiero contratar al güerito de ojos azules. Incluso hay organizaciones internacionales que no nos permiten a nosotros como investigadores y profesionales entrar a discusiones. No, trajimos al experto holandés, trajimos al experto francés. Entonces, decir, ¿por qué no permiten eso, no? Sí, muy cierto. Vamos a dar dos participaciones más antes de irme. Allá atrás la señorita y luego aquí enfrente. Señora de lentes, por favor. A mí a veces me llama también la atención porque dentro del mismo, a veces pensamos en los pueblos indígenas como marginados o que sufren discriminación y todo lo mismo. Es cierto, eso es una realidad, pero también dentro del mismo pueblo indígena ellos son muy discriminatorios. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos acceso a comunidades indígenas donde trabajamos con ellos y ellos son muy discriminatorios con el blanco. Y además, entre ellos mismos son muy discriminatorios con la mujer indígena y mucho más con la mujer blanca. Entonces, es una línea muy delgada. A veces, a mí personalmente, siento que a veces me cuesta saber cómo trabajar con ellos, porque hay un respeto a la cultura, o sea, de ellos, pero a la vez es una cultura que tiene ese aspecto de discriminación y desigualdad. Me cuesta mucho trabajarlo con ellos porque yo soy nutricionista y cuando tengo que ir donde ellos, uno siente el aspecto, como decíamos, puede ser que vaya una mujer doctor para ellos, pero es difícil que la llevemos a la reserva indígena porque el indígena no lo ve bien el hecho de que el médico que viene de afuera sea una mujer, debería ser un hombre y cosas por el estilo. Igual nosotros les repartimos unas bolsas de alimentos y todo lo demás, es la mujer la que tiene que llevarlo al hombro y caminar por la montaña horas y horas, el hombre no. Entonces son aspectos que a veces a uno le cuesta mucho trabajar con ellos. Sí, muy cierto, muchas gracias. Vamos a referirnos a eso, por favor. Yo lo que me pongo a pensar, bueno, me ha gustado mucho su exposición, realmente lo hace pensar muchas cosas a uno, pero lo que me pongo a pensar es, digamos, en esa convivencia, cómo lograr no imitar lo que la cultura predominante que ha estado en el poder ha hecho mal. O sea, cómo lograrlo, porque, digamos, a mí me parece maravilloso lo que nos contó de Quetzaltenango en el sentido de la formación, ¿verdad? De todas esas personas que se han estado formando y todo. Pero también nos nombró una cosa que digamos, me hizo pensar, bueno, la mayor cantidad de millonarios indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde se mantiene, digamos, una cosmovisión que es mucho más, no sé si serán también mitos,
digamos, que uno maneja o idealizaciones que pueda manejar alrededor de la cultura, pero cómo hacer para que sea una cultura que plantee una forma de vida diferente, ¿verdad? Que no sea reproductora de las grandes desigualdades. Excelente punto. Terminemos aquí con... Bueno, tal vez mi intervención puede ser muy simplista, pero yo considero que mientras hablemos de desnutrición solamente, va a seguir habiendo desnutridos, porque todo solo, y es lo mismo. Yo pienso que en la medida en que nosotros hablamos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro y no de los panameños, como panameños, entonces nosotros mismos estamos haciendo la gran diferencia. Y yo pienso que, como pasa con el machismo, yo pienso que las más machistas son las mujeres, ¿verdad? Son las que le decimos, no, mi hijo tal cosa y mi hija, hacemos la diferencia. Entonces yo creo que en la medida en que comencemos a pensar en el hombre como hombre, sin diferencias, porque a través de la historia del mundo siempre hemos visto que hay lucha entre unos grupos contra otros, y dentro de los mismos grupos indígenas nosotros vemos que muy fácilmente ellos entran, cualquier político o cualquier tendencia política o cualquier lucha que se esté dando en el país hace que ellos entren en conflicto y se dividan. Entonces yo pienso que es una cuestión inherente más que a un grupo, es inherente al ser humano, y que lo que tenemos es que comenzar a pensar en el ser humano como nación, por así decirlo, porque usted lo dijo al principio, en realidad somos una aldea. Sí. El mundo es una aldea. Muy bien. Muchísimas gracias por sus intervenciones. No tenemos mucho tiempo y me encantaría de veras seguir con esto. Voy a referirme muy rápidamente a cada una de las intervenciones. Primero, nuestros países, voy a hablar de América Latina, nuestros países siempre han hablado en términos de país, no de diferencia. El caso de Guatemala y el caso de Panamá siempre han dicho los panameños, o en el caso de Guatemala siempre dicen los guatemaltecos. Miren, pero hablemos de los mayas. No. Hablemos de los guatemaltecos. La historia de nuestros países ha sido más bien no reconocer las diferencias. Y la muestra es que América Latina ha fracasado. Tal vez solo Cuba no, cuando vemos los indicadores de desarrollo. Pero todos nuestros países han fracasado en sus políticas, bajo la idea de hablar del todos y no de las especificidades. Esta nueva tendencia para agilizar efectividad es reconocer las diferencias y funcionar con las diferencias. Esta nueva tendencia en el mundo, que ahora se va a fortalecer en Naciones Unidas con los programas que ahora en Naciones Unidas se están definiendo como los programas post-2015, parten de las diferencias, porque el mundo nunca partió de las diferencias, siempre lo generalizó. Aquí hombres, pero hay mujeres, no, pero es que ahí están incluidos. Siempre ha sido así. En Guatemala siempre hemos dicho los guatemaltecos. Mire, pero hablemos de los mayas. No hablemos de los mayas. Y resulta que en el caso de Guatemala, cuando decimos, mire, pero hablemos de mayas, garifas, eso es dividir al país. Pero el país ha estado dividido. Nunca ha estado unido. No quisiera meterme en ese punto en específico en los países de donde ustedes vienen, porque tal vez ahí sí han estado unidos. Pero en el caso de mi país, debo de reconocer que hemos estado divididos. Así que yo creo más bien que la tendencia es a lo contrario. Venimos de la generalidad y vamos ahora a la especificidad. Y el mundo está aceleradamente yendo a la especificidad. Nuestros discursos, si nosotros queremos mantenernos vigentes, tenemos que adaptarnos a esa especificidad. Porque, por ejemplo, las agencias de Naciones Unidas ahora van a empezar a seguir con la lógica esta. El post-2015 ya empieza con mediciones específicas de tendencias que se van a definir en los próximos 3 años. Luego, el tema, ¿cuál era su punto de...? ¿Cómo no reproducir? Sí, correcto. Miren, tenemos que reconocer también de que los indígenas son como todos los grupos humanos. Y ahí efectivamente hay que desmontar la idea de las idealizaciones, de los romanticismos de los pueblos indígenas.
Y por lo tanto serán como todos los humanos. Sin embargo, obviamente hay grupos que logran superarse más rápidamente que otros y obviamente también manejan el sistema como quieran. Y ahí la verdad es que los indígenas que yo conozco y que se han hecho millonarios, lo han hecho sin cambiar el sistema. Porque además, ¿por qué le vamos a pedir a los indígenas que sean los que cambien el sistema cuando el sistema es productor de desigualdad en todas nuestras sociedades? En el caso mexicano, en el caso salvadoreño, guatemalteco, costarricense, brasileño, argentino, chileno, nuestros sistemas son fábricas intensas que producen desigualdad. Y no vamos a esperar que sean los indígenas, especialmente en términos de minorías, los que produzcan estas transformaciones. Pero lo que sí tenemos que esperar es que ellos sean parte de las transformaciones. No de responsabilidades totales, pero sí de responsabilidades compartidas. Luego, en el tema los indígenas también son racistas. Aquí tenemos que partir de que el concepto de racismo tiene inherentemente una idea de poder. Así que cuando el indígena hace exclusión, no es racismo, porque no es el poderoso. El único capaz de ejercer racismo es el que tiene poder. Cuando el indígena hace una exclusión, se llama de mil maneras. Se llama exclusión, segregación, que le caigo mal, que no entiende, que no le gusta, lo que sea. Pero no es racismo. Porque el concepto de racismo es un concepto vertical. Es del que está arriba hasta el que está abajo. Primero. Segundo, yo creo que sí es importante que tomemos distancia de no generalizar los ejercicios de comunicación entre gobiernos y pueblos indígenas en regiones que son los indígenas mayorías o los indígenas minorías. La tendencia en América Latina es que los indígenas en regiones siendo mayorías en sus países como Bolivia, Ecuador, Perú o Guatemala o el sur de México, se refieren más a términos mucho más amplios como la democracia, el Estado, la nación, y ponen a temblar a sus propios estados cuando eso pasa, porque es casi darle la vuelta a todo. Pero en regiones como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Chile mismo, los planteamientos van a definiciones de territorialidad, manejo de recursos, posiciones de derechos colectivos, consulta libre previa e informada y demás. Primera cosa. Segunda cosa, igualmente es importantísimo que tomemos distancia, especialmente cuando hacemos ejercicio de gobierno, de las posiciones paternalistas. Yo le doy, yo le llevo, o nosotros, o el Estado le da, o la Coca-Cola llevó. Hay unos anuncios de la Coca-Cola limpiando playas y todo. Pero si ahí hay gente, ¿y por qué la gente no limpia sus playas? ¿Por qué tiene que llegar Coca-Cola a limpiar sus playas? La lógica paternalista, la lógica de ir a hacerle, la lógica de minoridad. ¿Cómo es que no saben? Es que son tontitos, es que pobrecitos. Entonces les vamos a llevar, que en el caso de Costa Rica es particularmente interesante a partir del tema de la reserva. Pero en este caso, en la lógica del paternalismo es terrible, porque trae esa concepción de que es menor de edad y que los pueblos son menor de edad y que no son. Trae la lógica misionera. Yo traigo la verdad, yo le traigo porque pobre, que obviamente no es malintencionado, sino que ahí es una reflexión crítica a nuestras propias actitudes, de tal manera de que podamos hacer un salto de evolución para que entonces, como diría alguien, más que regalar el pescado, enseñemos a pescar. Pero en esas lógicas de enseñar a pescar, allí también hay comprensiones mutuas que hay que hacer muy razonables. Y el punto, por ejemplo, de la mujer es bien interesante. Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos despliega mujeres funcionarias en las regiones musulmanas del mundo, ¿cómo llegan ellas? Bien cubiertas y con el, ¿cómo se llama la cosa esa? Con el burka.
¿Por qué lo hace? Porque hay un respeto a esa y para que haya una aceptación. Si yo sé que las comunidades indígenas prefieren médicos hombres, ¿por qué no empiezo con médicos hombres y luego evoluciono a médicas? 1. Y 2, lo que tú decías. ¿Por qué no reconozco las prácticas ancestrales de medicina tradicional? Y las apoyo. En Guatemala hay un ejercicio muy interesante de eso. Por ejemplo, en el hospital de Cobán Alta Verapaz, el Banco Mundial está pagándole a las comadronas para que atiendan a los partos. Son comadronas en su mayoría indígenas. Ahora tenemos un problema. Resulta que los médicos se hacen los, como decimos en Guatemala, se hacen los babosos. Entonces vienen como de 10 mujeres a punto de dar a luz que llegan todos los días, 9 son mujeres indígenas del área rural. Entonces que las atiendan las 2 comadronas, ¿no? Y los 5 médicos se van, es que nosotros no sabemos, ¿no? Y a ellas les pagan 300 quetzales y a ellos 5,000. Entonces, ¿cómo quebra? Porque esas son las lógicas paternalistas. Es que como ellos no saben, como ellos pobrecitos. Entonces es complicado. Permítanme decirles y sobre todo permítanme apreciar su interés por entrar en esa relación intercultural, porque es difícil y permítanme decirlo, a veces doloroso, porque la segregación histórica es tal que obviamente si yo soy blanco y quiero dar un paso hacia acá, muy probablemente me regresen violentamente. Porque exactamente lo mismo, siendo indígena, queriendo dar un paso aquí, toda la vida lo han rechazado. Entonces los mecanismos de defensa de las comunidades indígenas son cerrarse, son guardarse, porque los genocidios, la violencia, todo el tema del maltrato ha sido permanente. ¿Por qué cuidan a las, entre comillas, a las mujeres? ¿Por qué hay machismo? Hay razones. Pero debo de reconocer que en las comunidades indígenas, especialmente en esa relación diversa, existe un machismo exacerbado. Y son las cosas críticas que los pueblos indígenas tienen que reconocer primero y transformar después. Obviamente no hay comunidad perfecta y muchas veces compartimos nuestros errores en nuestra relación intraétnica. Muchísimas gracias, con verdadero gusto.